Perú, ¿cierto? Mostrarles cómo está funcionando el aplicativo allá. Vivicor allá es una de las instalaciones más sencillas, yo creo que podemos tener. Es una instalación pequeña. Tenemos únicamente el Vivicor funcional y hay una interfase con el Cobas, únicamente eso. No tiene nada más absolutamente de raro. La conexión está en el Fresh, en Conexiones Chile, ahí la pueden ver, que es por ENIDES y la encuentran ahí con todos los datos, ¿cierto? Esta instalación, como les decía, es muy sencillita, todo pues está en el servidor con su base de datos. Tenemos lo que es la carpeta de Vivicor. Acá en la carpeta de Vivicor no van a ver sino que tenemos lo puntual, no tenemos nada más diferente a lo que conocemos. A nivel de funcionamiento de la aplicación es muy sencilla. Ellos ingresan los donantes, les hacen todo su proceso de donación, ¿cierto? Como ya lo conocemos en los otros sitios, es exactamente lo mismo y lógicamente hacen todo lo que es el proceso de cada uno de sus interrogatorios. Vemos que la información, pues ellos ya la diligencian común y corriente, diligencian la encuesta, tienen la parte del examen físico, que toda esta parte del examen físico es manual, allá no tenemos integración con equipos de hemato para lo que es hematocrito y hemoglobina, no, todo esto es manual. En la parte del análisis sí tenemos lo que es la interfase con el equipo Cobas, que nos está arrojando los resultados para los 7 marcadores, ¿cierto? La interfase está en un equipo de ellos. Cuando se ha presentado algún problema, el equipo tiene ENIDES y ellos nos dan la conexión, es así, hay que habilitarla. Ellos pues la habilitan y nos dan la conexión al equipo donde está la interfase. Para pues el servidor como tal siempre la tenemos habilitada. Acá está, ya las otras pruebas como son los grupos, el FENO, el KEL, estas pruebas lógicamente ellos las ingresan manual porque tampoco tenemos interfase, solo hay interfase con el Cobas para los 7 marcadores que se manejan por lo general en la parte de la serología, ¿cierto? Esto es lo que hacen acá en el proceso pues normal del donante, que es hacer lo que es el interrogatorio, el examen físico y los análisis en la parte de la donación. Y ya en la parte pues de las unidades, pues ya sabemos que acá es donde hacen todo el proceso de la compatibilidad de unidades. Ellos imprimen las etiquetas de códigos de barras, que son con las que hacen el proceso en el equipo, y hacen el etiquetado de muestras y la procesan en el equipo común y corriente. No hay mayor complicación en eso. Sacan los reportes normales, ¿cierto? Como es el reporte de resultados, sacan la ficha del donante, esa información, ¿sí? Entonces no tienen un reporte así como raro, como específico, no. La verdad, este cliente empezó hace poco. Al principio lo que más hicimos fue algunos ajustes de reportería, ¿cierto? Digamos, cuando el proceso de estabilización de la instalación más que todo fue en ajustes de reportería y en ajustes de etiquetas. Por el momento yo no he vuelto a recibir ninguna información de ellos a nivel de que tengan un problema o algo que no hayan podido hacer. Algún tema en Vivicor, algún proceso, no. Todo ha sido lo que se hizo en su momento y yo creo que hace rato no me piden cosas, ha sido ajustes a niveles de reporte. Y eso que son los reportes está y que han pedido simplemente, no, quítamele esto, agrégamele esto, cosas así muy, muy sencillitas, no han pedido cosas diferentes. Igual es un cliente que apenas está nuevo, entonces está iniciando con el sistema. De pronto más adelante, a medida que ellos vayan explotando muchísimo más el Vivicor, nos pidan ya otra información a nivel estadístico, ¿cierto? Pero hasta el momento no, ha sido un cliente como muy, muy sencillo y muy estable y no tiene mayor complicación. La verdad es que es más sencillo esto que cualquier cosa. Yo no sé ustedes a nivel de Vivicor si tienen más bien preguntas y se les respondo porque la instalación, como ven, es simplemente el Vivicor operando normal, haciendo su donación y sus unidades y nada más, no tiene nada más diferente. Nata, una preguntita así rápida. ¿Cómo funcionan exactamente estos reporteadores allá en Vivicor? ¿Igual que en Labcorp o cómo?
Sí, es decir, por lo general, exacto, por lo general cada módulo, ¿cierto? Si yo entro al módulo de donaciones y eso, cada módulo tiene sus reportes igual que en Vivicor, es decir, tú los puedes hacer desde acá y funcionan súper bien y todo eso. Tenemos en otros sitios, que creo que fue en el 2 de mayo, que también utilizamos el reporteador que tenemos por fuera, ¿cierto? Donde hacemos la conexión a la base de datos y podemos ya hacer ya sea el reporte con un Crystal o con un procedimiento, con una vista. Lo que más se ha acostumbrado en Vivicor es hacer los reportes directamente desde el Vivicor, pero el reporte funciona exactamente igual a lo que trabajamos en Labcorp, ¿cierto? Cliente-servidor. Es un reporte que uno lo diseña internamente, ¿sí? Y tiene uno le puede hacer ya acá la conexionado y ya dependiendo de lo que uno quiera manejar, puede manejar uno vistas, procedimientos almacenados, ya lo que quiera, pero el proceso es exactamente igual que en Vivicor a nivel que en Labcorp, perdón, cliente-servidor a nivel de reporte, se hace de la misma forma, no cambia el proceso como tal. Eso es lo que más se acostumbra en el Vivicor, en todas las instalaciones que yo he visto y en las que he participado. Por lo general, todos los reportes se manejan a nivel de sistema directamente en cada uno de los módulos, porque pues, para facilidad del usuario pues, se le deja su reportería en los módulos. ¿Te respondí o no? Sí, Nata, es que tengo por ahí en casa de la Santa Fe, pero pues no sabía si manejaban reporteador o eran directamente los reportes de ahí. Sí, hay que preguntar. Ahí en la Santa Fe tendrías que preguntar exactamente qué reporte, por dónde lo sacan, para pues revisar y puntualizar el tema, pero por lo general siempre lo hacen por el aplicativo. Dale, gracias. Dale. No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé, es que la verdad esta instalación es muy sencilla y no tenemos así como integraciones ni nada, entonces el proceso, digamos, como tal de la donación es sencillo. Nata, ¿el analizador quedó conectado? Sí, el analizador está conectado a HostQuery. Para conectarnos al analizador hay un NIDES, pero ese NIDES toca sí pedir la conexión porque no la mantienen habilitada. Pero ha funcionado súper. Al principio tuvimos unos inconvenientes, pero fue más a nivel de conexión, que ellos no lo tenían bien conectado, pero hasta el momento no hemos tenido no me han informado a mí nada, ningún problema a nivel de analizador, no. Nata, y a nivel de base de datos también es igual que los otros clientes, pues no tiene nada adicional. Nada adicional. La base de datos acá es sencilla, no tiene nada, es simplemente eso diferente, no tiene triggers para procesos de que te haga cosas por debajo, de pronto nada, es simplemente la base de datos para almacenar la información, pero no tenemos nada de procesos internos. Ah, bueno. Nata, ¿en qué versión fue que quedó Arcas? ¿Cómo es? Debe estar en la 2.1 o en la 2.2. Vamos a mirar. Esta es 2.1. Ok. Listo, bueno, perfecto. Chicos, dudas, inquietudes. Nata, ¿cuáles han sido como las incidencias que más has visto como recurrentes, así como para tenerlas en cuenta? No, mira, como te decía, al principio decía que ellos me buscaron mucho hace, no sé, 1 mes y medio, 2 meses, pero fue para ajustes de reportería porque como ellos estaban iniciando con Vivicor, entonces claramente necesitaban ajustar reportes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de reportes? Como la ficha clínica, la ficha del donante, perdón, que es la que ya le entregan al donante cuando hace todo el proceso de donación, que es este formato de consentimiento, pero era más que todo para cambiarle, que ya cambiaron el comentario, que esto y lo otro, porque claramente como montamos siempre reportes base, ¿sí? Entonces hubo que hacerle algunos ajustes más que todo de diseño y por ejemplo, del consentimiento informado, este texto cambia de acuerdo a lo que ellos manejan, pero así, a nivel de errores, que yo te diga, no, es que me mandaron que la unidad no la pudieron compatibilizar porque esto no.
al principio lo que más hicimos fue ajustar a nivel de diseño y de formatos lo que son los reportes y, por ejemplo, las etiquetas. No, quítamele esto, pone esto, quiero imprimir una etiqueta adicional y eso. De resto, no he vuelto a tener de ellos información, es decir, ellos siempre me escriben a mí al WhatsApp y hace días no me escriben para absolutamente nada. Incluso yo no había vuelto a entrar, la verdad, y yo dije, ¿será que sí están utilizando Vivicor? No, ya casi veo que no están utilizando porque no me han vuelto a decir nada. La verdad ha sido un cliente como juicioso y les gusta aprender, entonces cuando pasa algo yo les explico y me conecto con ellos me dan acceso a Lenides, les digo, mire, se lo pueden hacer por acá, y con eso entonces ellos han aprendido, y como el proceso es tan sencillo, entonces una cosa que se les presente y que uno les explique, no se vuelve a repetir porque ya ellos saben cómo de pronto, no sé, que se les olvidó cómo cambiar la fecha de vencimiento. Entonces, claramente, pues es un tema que no es de diario, pero ya al explicarlo, ya ellos saben cómo es el proceso, porque como no hacen nada como tan diferente, para ellos el proceso es sencillo, entonces no se les complica mucho. No sé qué otra dudita tengan. Pues es viernes, muchachos, más animados. ¿Todos saben cuál es la tabla de configuración principal de Padcore? De Vivicor. De Vivicor, perdón. ¿Ale sabe cuál es? Es una como la de AppConfig, pero creo que tiene otro nombre diferente. Pues a nivel de base de datos, Vivicor no lo conozco muy bien. Listo. Exacto. Sí. Muy bien. Esa es la tabla y claramente desde el sistema podemos entrar a ella como lo hacemos con Labcorp, ¿cierto? Podemos entrar a ella. Acá, ¿qué diferencia hay? Que lógicamente acá tiene un poquitico más de datos dependiendo del proceso que se realice, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la tabla de donaciones. En Vivicor, a diferencia del Labcorp, manejamos más consecutivos, diferentes consecutivos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el consecutivo para las donaciones, ¿sí? Para las unidades, y también cada consecutivo puede tener una máscara diferente, ¿sí? Entonces las donaciones por lo general empiezan con D, las unidades empiezan un consecutivo sin ningún prefijo, el procedimiento empieza con P, ¿sí? Entonces eso, la verdad, eso uno lo configura desde el inicio y después eso es muy raro que lo tengamos que volver a cambiar. ¿Qué es lo más común o qué puede pasar que nos toque cambiar? Son las reglas. Espérame, ¿dónde están? Base de datos. Las reglas de compatibilidad. Las reglas de compatibilidad, sí, que no me acuerdo en dónde están. ¿O cuáles reglas dicen acá? Sí, las reglas de compatibilidad. ¿Dónde están? Nombres. A mí también se me olvida porque pues tampoco... Acá están. A ver, ¿qué es lo que pasa en Vivicor? En Vivicor claramente pues le analizan a uno la sangre y dependiendo a uno del tipo de sangre, a uno le pueden, ¿cierto?, compatibilizar, lo que ellos llaman el proceso de compatibilizar, para que le puedan a uno transfundir ese tipo de sangre. Eso lo hacen dependiendo del hemocomponente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3, tenemos 4. Ese es el ID del hemocomponente, es decir, si es una plaqueta, si es una sangre total y esto. Hay una tabla que se llama hemocomponentes y uno ahí sabe que ID, digamos acá, si le hacemos el select a esa tabla, sabemos que ID es cada uno de esos hemocomponentes. Entonces, por ejemplo, el 2 son glóbulos rojos, ¿sí? El 3, glóbulos filtrados. Entonces, ya dependiendo de ese ID, claramente ya uno define qué es lo que yo le puedo compatibilizar. Entonces, a un tipo de sangre O negativo, le puedo hacer una compatibilización con estos con estos grupos. Si en algún caso, que me pasó, por ejemplo, en estos días, la semana pasada, en 2 de mayo,
que me decían, no, es que tengo un tipo de sangre A positivo, ¿cierto? Y no la puedo, es de plaquetas y no la puedo compatibilizar con ninguno, cuando se puede, pues ellos te dicen que se puede hacer. Claramente era porque faltaba para el hemocomponente, hay que buscar qué ID es el hemocomponente para definirle acá el tipo de sangre, el grupo con el cual se puede compatibilizar. Digamos que eso es un tema que a mí con los últimos clientes de Vivicor que he tenido, pues que he estado un poquito más involucrada a nivel de soporte, es lo único como que me ha tocado más entrar a modificar a nivel del sistema, ¿cierto? Simplemente agregar la regla acá de compatibilidad, pero ellos te dicen cuál es, o sea, yo tengo este tipo de sangre A positivo y no la puedo, de una plaqueta, y no la puedo compatibilizar con un B positivo, ¿cierto? Entonces ya uno viene acá, busca el hemocomponente y dependiendo de la lógica ya uno la va poniendo, ¿cierto? ¿Qué otro tema, digamos, no con ANCAS, pero así a nivel de Vivicor, ha sido como ajuste de etiquetas, ¿cierto? O de pronto que te pidan un reporte adicional. Pero así a nivel de funcionamiento, que me digan que es que no encuentro la prueba o que esta unidad se perdió o algo, la verdad, no me ha pasado. O sea, Vivicor como tal es un proceso en teoría sencillo y la aplicación es estable. Entonces no se presenta de pronto este tipo de cosas porque como el proceso es más acotado, no es como en laboratorio que el valor de referencia, que tantos analizadores. Entonces yo creo que eso lo hace un poco más sencillo. Entonces eso a nivel de configuración es lo que a mí más me ha tocado con los últimos clientes que he tenido, estaba un poquito más involucrada a nivel de soporte, ¿cierto? Que ha sido modificar acá las reglas de compatibilidad. Claramente, cuando hacemos el cambio acá debemos cerrar y abrir la Vivicor igual que en LAFCO y el usuario debe hacer lo mismo para que pueda hacer ya su proceso de compatibilizar la unidad. Pero el resto no tengo más. Yo no sé si ustedes ya a nivel de soporte de pronto con los clientes en Colombia les ha tocado un poquito más o cosas más diferentes, pero lo que a mí me corresponde, no. Y como les dije, este cliente ha sido, pues es tan sencillo y tan chico que no hemos tenido mucha, pues mejor dicho, nada, ajustes a nivel de reportes que fue al principio y ya. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud, otra cosita de pronto que tengan por ahí pendiente? Bueno, listo. Si no es más, entonces, Nata, toma la asistencia, porfa, y me la compartes por correo para pasarla a calidad. ¿Listo? Listo, hagamos acá. Víctor, por ahí estaba, lo había visto al principio. Presente. Ajá, Nicolás ya se conectó, no lo vi. Vale, se conectó. Nicolás. No, estoy acá. Ajá, Natalia Boyson. Hola. Alex también está por ahí. John. Hola. Rick también lo había visto. Ana. Jair. Juan Camilo. Hola. Nalber. Listo. Sergio. Acá. Por acá. Yuri. Hola. Y Diego. También ahí por allá había estado. No sé si se Acá estoy. Claro que sí. No, acá estoy. Listo. Entonces el único que nos faltó fue Nalber. Listo, muchachos, de todas formas, cualquier cosita que se presente a nivel de soporte, pues de dudas o algo, pues lógicamente me preguntan, que si yo no la sé, les amplío la duda. Entonces, por eso no se preocupen. No, mentira, muchachos, este cliente esperemos que no moleste mucho. Gracias. Gracias, Bueno, Natalia. feliz día, feliz viernes, muchas Hasta gracias. luego. Chao. Chao.